Tipos de mentes humanas y sus características. Bienvenidos, mis literatos personajes, a estos 12 episodios sobre los tipos de mentes según la psicología. Los saluda Alexandra Cortés, ambientalista de profesión, escritora en formación y, por cierto, realicé 6 semestres de psicología en mi país de origen. Debido a la difícil elección entre tantas áreas de mi interés, mi mente finalmente cambió la opción por la gestión y desarrollo ambiental. Pero la psicología me apasiona, ya que es inherente al comportamiento humano, incluso al pensamiento que nos inunda la mente constantemente, entre otras variantes y conductas. En estos episodios abarcaremos de manera general cada uno de estos enunciados, primero basados en la investigación que realizamos desde la página de Psicología Online, entre otros recursos. Posteriormente emitiremos nuestro punto de vista. Empecemos por conocer cómo funciona la mente humana. Vivimos en un entorno complejo donde ocurren multitud de fenómenos que generan gran cantidad de información. Esto hace necesario un mecanismo mental que la organice para construir una explicación coherente del mismo. Ante esta situación, la cuestión que se plantea es cómo ordena la mente toda la información que percibimos de un entorno para crear una representación mental de este y darnos una explicación coherente de lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Cómo organiza la mente la información del entorno? Como cualquier sistema de procesamiento, nuestra mente recurre a una serie de instrucciones que configuran una especie de programa mental que dirige todo el proceso, organizando la información percibida por los órganos sensoriales para crear una explicación del mundo que nos rodea. Por otra parte, desde el punto de vista psicológico, la teoría constructiva afirma que los sentidos nos aportan información de la realidad, pero esta es demasiado caótica para nuestro cerebro, por lo que éste tiene que estructurarla y organizarla. A continuación, algunos ejemplos. Estructurar el programa mental. El programa mental es formado por 2 tipos de instrucciones, innatas y adquiridas. Innatas están insertadas en determinadas estructuras cerebrales involucradas en el procesamiento de la información y son comunes a todas las personas. Las adquiridas emanan de la esfera social y dependen del contexto socioeconómico, cultural del momento y de la autoridad que los establece, evalúan, ordenan y clasifican la información recibida de su entorno. El programa mental ve secuencias en los datos que percibe y coincide con las almacenadas en la memoria y va desarrollando lentamente reglas para que las relacione. Este mecanismo impide que se acepte cualquier resultado para explicar el acontecimiento, limitándolos a los que sean coherentes y además evita tensión psicológica de las incongruencias cognitivas, o sea, disonancia cognitiva, autoengaño, mecanismo de represión de recuerdos desagradables y traumáticos, etc. Instrucciones innatas. Los neurocientíficos Andrew Nedberg y Eugene D'Aquili señalan que existen estructuras neurales o red de tejidos nerviosos que realizan funciones específicas, a las que se les llaman operadores cognitivos, que actúan simultáneamente, proceden como algoritmos para ordenar la percepción de la realidad. Cuando se activa un operador, entran en acción diversas áreas del cerebro alejadas entre sí. Constituyen el eje central de las funciones analíticas del cerebro y surgen de las estructuras cerebrales. Suponen el impulso biológicamente determinado hacia el orden y dependen de la dotación genética y su desarrollo durante las primeras etapas de vida. Según los autores, existen los siguientes operadores. El operador holístico nos permite ver el mundo como un todo, merced al mismo a partir de un conjunto de hojas, ramas y troncos. Reconocemos un bosque. El operador holístico se debe a la actividad del lóbulo temporal del hemisferio derecho. Segundo, el operador reduccionista. El operador reduccionista trabaja en el sentido contrario del operador holístico. Representa la capacidad analítica. Con su ayuda dividimos el todo en partes. Radica en el hemisferio izquierdo. El operador abstractivo extrae conceptos generales a partir de circunstancias individuales. Así, por ejemplo, permite ordenar a un pastor alemán, un bulldog y a un caniche bajo la categoría de perros.
Esta función radica principalmente en el lóbulo temporal izquierdo. El operador cuantitativo es la mente calculadora, aprecia tamaños, cantidades, tiempos o distancias y lleva a cabo cálculos matemáticos. El operador causal interpreta la realidad como una cadena de causas y efectos. El operador causal estimula nuestra curiosidad y nos motiva a descifrar los secretos del mundo que nos rodea. Gracias a este operador encontramos soluciones no solo para los acontecimientos comprobables empíricamente, sino también para hallar una relación causa-efecto en todo tipo de fenómenos, sin excluir los misterios metafísicos como el surgimiento del cosmos o el sentido de la muerte. El operador binario introduce orden en el mundo y nos ayuda a dar sentido a los distintos fenómenos que acontecen en nuestro entorno. Ayuda a nuestra capacidad imaginativa a reducir situaciones complejas a simples, pares contrarios arriba y abajo, izquierda y derecha, dentro y fuera o delante y detrás. El operador emocional asigna los valores emocionales a cada elemento de la percepción y del conocimiento. Este operador preside también nuestro mundo intencional, anuda todos los contenidos perceptivos con sentimientos y emociones. Ahora bien, vamos a hablar de las instrucciones adquiridas. Los operadores cognitivos constituyen una primera línea de ordenación de los estímulos percibidos del entorno, pero no tienen la capacidad para ofrecer una explicación más específica. Entonces aquí hay que tener en cuenta que la sociedad humana es muy compleja en muchos aspectos y requiere de una mayor profundidad y precisión en la explicación de los sucesos que tienen lugar en nuestro entorno. Para resolver esta situación, la mente necesita unas instrucciones concretas, más acordes a las situaciones reales del momento, que le ayuden a organizar la información percibida. Estas instrucciones, códigos normativos, sistemas de valores, creencias y tradiciones históricas, modas, etc., emanan de organismos sociales y se integran en las áreas de los sistemas cognitivo y emocional, en donde se procesa la información percibida de un suceso para darle un significado y una valoración. Las instrucciones adquiridas forman un conjunto amplio y de gran diversidad y no son idénticas en todas las personas, pero sí tienen en común los principios de los que se nutren. Estos principios sirven de referencia para interpretar y valorar los distintos escenarios por los que transcurre nuestra vida cotidiana. Y entre los más relevantes están: principio de beneficio-prejuicio, sirve para referencia de calificar una gran variedad de situaciones como beneficiosas, aceptables o perjudiciales y rechazables. El principio nos incita a evaluar los prejuicios, riesgos y prejuicios, los peligros, riesgos y prejuicios de cualquier tipo: esfuerzo físico, tiempo empleado, dilemas morales, costo económico, renuncias personales, cumplimiento de normas jurídicas y tradiciones personales, etc. Y compararlos con los beneficios que aporta la situación. Una consideración a este principio es que, debido a que las personas suelen vivir en grupo, admiten una distinción entre lo que es lo bueno o lo malo para mí y lo que es bueno o malo para el otro. Principio de relatividad. La base de este principio es: organizamos, clasificamos y valoramos los elementos y sucesos del entorno, grande, pequeño, bueno, malo, útil, inútil, y también a personas con las que nos relacionamos, hábil, orgulloso, criminal, sabio, etc. Para ello se recurre a la estrategia de relacionar y comparar unos elementos con otros y unos sucesos con otros, en forma de que un elemento adopte un valor al compararlo con el otro elemento. Principio de interrelación entre el sistema emocional y cognitivo. Ambos sistemas suelen actuar de forma conjunta, aunque unas veces actúa el sistema emocional en primer lugar y otras el cognitivo, dependiendo de las circunstancias. Cuando la emoción, que por su naturaleza es rápida y ambigua, se erige en la fuerza calificadora dominante, impide o dificulta en un primer momento el paso del razonamiento y la reflexión, y por ello a la sensatez, dejándolos en segundo lugar. Si posteriormente interviene la razón, unas milésimas de segundo después cuida de que la interpretación movida
por la emoción tenga lugar dentro de los límites razonables y no resulte perjudicial analizando los posibles resultados y sus consecuencias, proyección temporal de la acción. Pero en ocasiones este control de la razón no tiene suficiente fuerza y cede ante el dictado de la emoción. Principio de contingencia. Nuestras acciones forman parte de las cadenas causales que conducen al resultado esperado. Pero puede ocurrir que debido a diversas causas, este resultado no suceda y tenga lugar otro no previsto. Por esta razón, las expectativas de que ocurran determinados sucesos debemos considerarlas como posibilidades que tendrán más o menos probabilidad de ocurrir. Este principio nos lleva a una cuestión importante, la distinción entre la posibilidad de que tenga lugar un suceso y la posibilidad de que éste ocurra en realidad. Principio de afinidad. La vida tiende a formar agrupaciones de simples células que llegan a organismos complejos. Y en los grupos humanos ocurre algo parecido. La soledad no es lo natural, pues la supervivencia es más factible en grupos. Y esto se forma en virtud del principio de afinidad. Los criterios de afinidad más habituales son la apariencia física, creencias, tradiciones, deseos, aficiones, intereses, etc. A pesar de las diferencias individuales, la necesidad de convivencia induce a la creación de grupos afines en los que cada persona contribuye de una forma concreta, una función al equilibrio y a la supervivencia del mismo. En este principio actúan dos tipos de fuerzas mentales, una de atracción que incita a la relación con otras personas y otra que tiende al rechazo de las mismas. Bueno, recordemos que la mente humana es algo muy complejo, por tal razón lo estamos haciendo de manera informativa y sé que algunos no conocían el tema como tal, entonces me pareció que es bueno saber un poquito de todo y más sobre nuestro mismo cuerpo, lo que hace parte de nuestro diario vivir y algo muy interesante que es la mente. Nos vemos en el segundo episodio, ya entrando en materia con los diferentes tipos de mente humana. Hasta pronto, mis Literarte personajes.